¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el Padre Alejandro Ortega. Bienvenidos a este nuevo episodio de Al Punto. Hoy vamos a reflexionar en la oración más hermosa, la más universal, la más conocida de toda la humanidad, que es el Padre Nuestro. Nada menos que la oración que Jesús mismo nos enseñó. Yo le llamo la oración don, porque es un regalo que Dios nos hizo, un regalo que Jesús mismo nos hizo. ¿Quieres hablar con mi Padre? ¿Quieres hablar con Dios? Déjame te digo cómo hacerlo, qué palabras utilizar, qué peticiones hacerle, qué es lo que verdaderamente cuenta en la vida. Porque el Padre Nuestro termina siendo más una guía para nosotros sobre las actitudes fundamentales que debemos tener para poder relacionarnos con Dios. Al final del día, ¿qué significa ser hombre? Ser hombre significa ser alguien en relación con Dios. Es lo que mejor nos define como seres humanos. Y no solo con un Dios que está ya en la trascendencia infinita, en la distancia y que no podemos imaginar que nos separa de Él, en la alteridad absoluta, dirían los filósofos. No, es un Dios que es Padre, como nos lo enseña Jesús. Pero vamos por partes. Empecemos por lo que yo le llamo la dimensión cristológica de esta oración. En primer lugar, el Evangelio de Lucas nos presenta esta oración, el contexto de la enseñanza de Jesús del Padre Nuestro, que le enseña a los apóstoles, es justo cuando Él está terminando de orar. Es un contexto bellísimo. Jesús está orando con su Padre, está hablándole a su Padre. Y en ese acto que Él está haciendo, hay una expectativa enorme de los apóstoles. Ellos lo están viendo, lo están mirando cómo se relaciona con Dios. No sería la única vez, ¿no? Los evangelios mencionan bastantes ocasiones en las que Jesús se apartó de la multitud para irse solo a orar. A veces pasaba las noches enteras en oración. Y los apóstoles iban después a buscarlo, a encontrarlo, dónde andaba, qué estaba haciendo. Y en esta ocasión, gracias a Dios, los apóstoles le preguntaron o le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Te hemos visto muchas veces orar. Hemos visto cómo hablas con tu Padre, con qué familiaridad, con qué confianza, con qué cariño, con qué intimidad, con qué cercanía te relacionas con tu Padre. Enséñanos a orar. Y Jesús accede, les enseña esta bellísima oración, les comparte su ser hijo del Padre. Ustedes también son hijos, como yo soy hijo. Como dirá algún famosísimo teólogo después, somos hijos con minúscula en el Hijo con mayúscula. Jesús nos fraternaliza, por decirlo así, nos hace sus hermanos al compartirnos su oración. ¡Qué bello es esto! Te voy a decir cómo relacionarte con mi Padre. Tú llámale Padre también. Díganle Padre Nuestro. Ya veremos ahí un poquito la dimensión eclesial también de ese Padre Nuestro. Pero al final del día es decirle a Dios Padre, como yo le digo Padre. Ese es el primer elemento importantísimo aquí. El padre Antonio Furioli tiene un libro bellísimo sobre la oración y él dice algo muy, muy significativo en este sentido. Él dice que la única voz que escucha el Padre es la de su Hijo. Es como que el oído de Dios nada más sabe escuchar esa voz. Pero cada vez que nosotros rezamos el Padre Nuestro, como estamos utilizando las mismas palabras de Jesús, las que Él nos enseñó, el Padre es capaz de escuchar nuestra voz como, por decirlo así, mezclada con la de su Hijo. Como que adquirimos la misma voz al decir las mismas palabras de Cristo. Este es el poder, esta es la potencia que tiene el Padre Nuestro. Nos incluye, nos mete en el flujo de la oración del Hijo, que es Jesús, con su Padre, que es Dios. Y que Jesús también es Dios, evidentemente, pero entre ellos que hay esa consustancialidad, pues se da una relación inmediata, natural. Nosotros seríamos incapaces de entrar en esa relación si no fuera porque Jesús nos está compartiendo el Padre Nuestro. En segundo lugar, tenemos que decir que hay una dimensión antropológica importantísima en esta oración. En primer lugar, porque es una oración transformante.
Al decirle nosotros a Dios, Padre nuestro, esta oración nos está transformando en hijos, está realizando en nosotros lo que vino a hacer Jesús a la tierra. ¿Cuál era el objetivo de la redención? No solo liberarnos del pecado, sino hacernos hijos de Dios. Y al darnos el Padre nuestro, Jesús está, por decirlo así, anticipando ya el resultado. Ustedes ya son hijos de Dios. Ya pueden decirle a Dios, Padre. Ya no son excluidos, ya no están fuera de la relación con Él. Ya están ganados para la familia de Dios. Ya están recuperados, como aquel hijo pródigo que se había ido de la casa y que por fin cuando regresa a él, obviamente transformado por la conversión que había logrado, pues yo creo que el Espíritu Santo en su corazón, regresa a la casa del Padre y el Padre lo abraza, lo acoge, y aunque el otro le dice, no soy digno de llamarme hijo tuyo, el Padre inmediatamente da órdenes a todos sus sirvientes para decir, este es mi hijo, claro que este es mi hijo. En esa condición nos pone el Padre nuestro, que somos los hijos recuperados por Dios, los hijos que ya podemos llamarle Padre. Y para mí en ese sentido el Padre nuestro es un momento fundante de la nueva relación de la humanidad con Dios. ¿Qué poder tiene esta oración? De la dimensión antropológica, y además tiene un segundo aspecto en este sentido. Es una oración que nos enseña a ser hombres, que nos enseña a asumir las actitudes correctas en relación con Dios. No somos esclavos en primer lugar, somos criaturas, somos hijos. No nos dimos el ser a nosotros mismos, tenemos que reconocer la paternidad de Dios en cuanto creador y en cierto modo proveedor continuo de nuestro ser. Si vivimos y si existimos es porque Él nos mantiene en el ser. Eso los filósofos lo saben muy bien. Pero de cualquier manera, lo más importante es que esta oración es una oración guía de cuáles son nuestros comportamientos que debemos tener en nuestra vida para ser auténticos seres humanos, auténticos hijos de Dios, porque van de la mano, van juntos. Ser hijo de Dios y ser auténticamente hombre van juntos. En ese sentido digo pues que la oración del Padre Nuestro no es tanto para hacerle ver a Dios qué necesitamos, como si Dios no supiera nuestras necesidades. Son 7 peticiones que hacemos en el Padre Nuestro, según el Evangelio de Mateo. El de Lucas es un poquito más conciso, pero en esencia es el mismo contenido. Pero nos enseña el Padre Nuestro a asumir, como digo, las actitudes correctas, a buscar lo que debemos buscar en esta vida. Desde que Dios sea santificado, que venga su reino, pues ese es el objetivo de nuestra vida, establecer su reino en el mundo. Ciertamente le pedimos a Dios por el pan nuestro, que no nos falte lo necesario para vivir, pero luego es fundamental también pedirle perdón a Dios, y como nosotros perdonamos a los demás, una consecuencia inmediata en el Padre Nuestro es el perdón a los demás. En ese sentido, como veremos en la dimensión eclesial, el Padre Nuestro tiene una doble estructura. Por una parte es vertical hacia Dios y por otra parte también tiene una estructura horizontal, una relación con los demás implícita en esta oración bellísima. Y bueno, simplemente el hecho de reconocernos hijos de Dios ya nos introduce también en un dinamismo particular de la vida cristiana, que es saber que este ser hijos de Dios no se realiza plenamente a no ser que nosotros lo vayamos poco a poco, de alguna manera colaborando con la gracia, acogiendo el don de ser hijos de Dios. De hecho, muchísimas oraciones en la iglesia van en esta dirección. Le pedimos a Dios que nos ayude a ser cada vez más hijos suyos, que rechacemos todo aquello que nos aleja de ser sus hijos y que al revés, asumamos las conductas, los comportamientos, las actitudes que nos hacen ser más hijos suyos. Por tanto, este ser hijo de Dios no es algo fijo, no es algo estático, ya soy hijo de Dios. No, es algo que vamos avanzando, que vamos conquistando, que vamos adquiriendo como don de Dios. Insisto en esto, es don de Dios, pero con nuestra colaboración, con nuestra aceptación de esta filiación divina que Él nos está donando. Y decía antes que también esta oración tiene una importantísima dimensión eclesial. Ya vimos la dimensión cristológica, la dimensión antropológica, y ahora hay que decir algo sobre la dimensión eclesial. Cuando Jesús nos enseña el Padre Nuestro, justo pone este Padre Nuestro. Es decir,
Si tú te quieres relacionar con Dios, lo tienes que hacer no solo desde tu esfera personal, desde tu individualidad, que es única, que es irrepetible, que es queridísima por Dios. Claro, Dios nos hizo así, únicos e irrepetibles. Y así como tenemos un DNA, unos genes únicos que nadie más tiene en este planeta ni tendrá, así también nuestra relación con Dios en cierto modo es única e irrepetible. Cada uno se relaciona con Dios desde su propia individualidad y unicidad, etc. Sin embargo, el valor de relacionarnos con Dios en comunidad es altísimo. Es decir, Dios quiere que nos refiramos a Él, que nos dirijamos a Él como comunidad. Es decir, que vivamos en solidaridad unos con otros, que establezcamos unos lazos entre nosotros que nos permitan ser comunidad, como Dios es comunidad de personas. Recuerden que cuando Dios crea al hombre, dice, lo haremos a nuestra imagen y semejanza. Pues esa imagen y semejanza de Dios está en buena medida reflejada en el hecho de que somos personas abiertas a la relación con los demás y que podemos formar una unidad, una comunidad. La palabra comunidad en ese sentido va muy de la mano de la unidad. Así como Dios es uno, pero son tres personas distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero forman una unidad perfecta. Así Dios quiere ver a la humanidad en una unidad entre nosotros, que somos personas diferentes, pero que podemos compartir una misma fe, un mismo bautismo, una misma vida espiritual en ese sentido de nuestra relación con Él. Y además en el hecho, también esta dimensión eclesial tiene un aspecto de solidaridad con la necesidad de los demás. Cada uno tiene sus propias necesidades. Muchas son necesidades comunes de la humanidad, pero otras son muy particulares, muy individuales. El hecho de pedirle a Dios, Padre nuestro, dirigirnos a Él como Padre nuestro, significa que yo hago mías las necesidades de mi hermano, que yo hago mías también sus peticiones, sus súplicas, que no me es ajeno lo que a Él está pasando, que somos todos juntos los que nos dirigimos a Dios. Y aunque yo rece el Padre nuestro en lo más escondido de mi vida, es decir, en mi cuarto, en una capilla donde estoy solo, en mi dimensión más individual, al decirle Padre nuestro, yo estoy incluyendo conmigo a todos mis hermanos, a todos los seres humanos, pidiéndole a Dios que los perdone a todos como me perdona a mí, pidiéndole a Dios que les dé el pan que necesitan ellos también, pidiéndole a Dios que todos, cada uno desde su posición, trate de establecer su reino en el mundo, que santifique su nombre, que no caiga en tentación, que se libre del mal. Todo eso lo estoy llevando yo en mi Padre nuestro, en el que yo rezo, por más individualmente que lo rece. Ahí estoy incluyendo a toda la humanidad. Y eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Jesús quiere, pero yo lo veo así, que es la dimensión eclesial que Dios quiso imprimir en esta bellísima oración, que por cierto es la oración más universal, la que podemos rezar incluso con los no católicos, con cristianos de otras denominaciones. Podemos rezar juntos el Padre Nuestro. Y en ese sentido, todos nos reconocemos hijos de Dios, hermanos en Cristo, y que todos tenemos al mismo Padre. Soy el Padre Alejandro Ortega y esto es Al Punto. Hasta la próxima.